Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas en el momento en que nos escuches. Este es Wake Up Tea, Riqueza Consciente con el coach Javier Uribe. En esta segunda temporada que traigo a amigos, mentores y empresarios conscientes para un poco demostrar y compartir ideas que nos lleven a aumentar nuestra riqueza consciente, te lleven a aumentar tu riqueza consciente desde esta parte de equilibrio en todas las áreas de tu vida. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a un emprendedor, empresario, mentor. Él tiene la característica de que es finlandés, pero ha sido creado en España y es autor de varios libros. Uno de hecho, lo que nos trajo a nosotros a conocernos, ya no sé, digamos que somos hermanos lejanos del mismo coach o del mismo mentor. Coincidimos en una coautoría del libro Remote Works. Compartimos mentor como Andrew Priestley y además es autor de un video que ha sido muy popular, más de 10 millones de reproducciones, que se llama Atrévete a Soñar. Muchos de mis colegas coaches y consultores lo han usado en sus talleres. Y bueno, les quería presentar a Matti Hemi, que es... que bueno, pues nos va a presentar un poquito de lo que hace, cómo lo hace en el viejo continente y alrededor del mundo. Pues, Mati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Gabriel, un Este, placer. todo un gusto. Cuéntame un poco cuéntanos un poquito de qué, a qué te dedicas tú y por qué haces lo que haces. Ok, buena pregunta. Bueno, pues de manera muy simple, digamos que lo que hacemos hoy en día es, o lo que hago hoy en día es coaching a empresarios, sobre todo, también directivos y emprendedores, mentoring y también consultoría one-to-one. Desde hace ya varios años, un poquito antes del COVID, ya había decidido que estaba cansado de viajar tanto. Llevo 15 años trabajando en mi empresa de consultoría y había decidido empezar a cambiar un poco el formato más online y menos presencial, porque eso implicaba muchos viajes. Ujú. Y eso es lo que llevo haciendo desde ahora, los últimos 3 años, haciendo sobre todo cada vez más online y cada vez menos presencial. Y además también pues creando programas digitales que me permiten trabajar con la gente a distancia sin tener que estar directamente con ellos. Y además creando contenidos. Estamos a punto de sacar un nuevo video que sale justamente en estos días, que también sigue la línea de Te atreves a soñar y que de alguna manera no es una continuación, pero conecta con el anterior y tiene que ver también con cumplir sueños, tiene que ver con qué hace falta para cumplir sueños y no quiero dar más pistas, quiero que la gente lo busque y descubra de qué se trata. Y sobre todo me encanta escribir, algo que compartimos tú y yo, Gabriel, me encanta la escritura y de hecho justamente ayer empecé un nuevo libro que va a basarse también en el contenido del video. Así que con Espérenlo. ganas sí, sí, con ganas, para mí escribir es un auténtico placer, es un lujo que a veces pienso que es como pecado, ¿no? Oye, y digo, tu historia es fascinante de haber dirigido, de estar en un equipo corporativo, y después a brincar a este mundo del emprendedurismo. ¿Cómo fue ese brinco ya hace varios años? Pues, bueno, primero mi padre fue empresario y cuando yo era muy jovencito, tenía 6 7 8 años, siempre decía que yo tenía que trabajar en su empresa y que tenía que aprender de lo que él hacía y me acuerdo que me llevaba, al principio trabajaba una semana en verano en la empresa, luego ya era un mes y siempre de vacaciones, un mes de vacaciones tenía que empezarlo trabajando en el almacén y aprendiendo desde abajo cómo era la profesión. Y desde luego estudié ingeniería y mi padre siempre me dijo que quería que fuese de alguna manera su heredero, aunque en el fondo no era socio único de la empresa, eran varios socios. Ujú. Y al final su empresa cerró, pero uno de sus proveedores estableció la filial en España, una empresa, no sé si habláis multinacional o transnacional en México, no sé cómo la llamáis. Depende de la generación con la que estés Ok, hablando. muy bien. Bueno, pues es una empresa de origen finlandés que tenía filiales en toda Europa, bueno, muchos países de Europa y también en Estados Unidos y en Corea. Y estuve allí 15 años, pero cuando llevaba trabajando 12 años, 11 años,
descubrí mi pasión. Y mi pasión descubrí que era trabajar temas de creatividad, de innovación, de psicología, de cambio. Y fue porque conocí además a un psicólogo y consultor que me invitó a trabajar o sea, me enseñó, me contó algunas ideas justamente a través de mi padre y me dijo, oye, aquí hay una persona muy interesante que ha sido competidor mía, ha venido a verme y creo que te interesa conocerle. Y fui a hablar con él, me encantó lo que me contaba, hablaba de análisis transaccional. En aquella época para mí era algo desconocido, para los que no, si lo Claro. recuerdan, se llama el padre, adulto y niño, que son los estados del yo. Y me enganché con esa rama de la psicología. Años más tarde, esto empezó en el año 97, en el año 2003 me fui a verle a Barcelona a su oficina y dije, quiero ser como tú de mayor, porque ganas mucho dinero, me lo paso de fenomenal contigo y creo que eso es algo que me gustaría hacer. Y me dio 3 consejos que seguí y a los 4 años tenía mi propia empresa de consultoría, Innovation, con la que hacemos lo que te contaba antes. Pero no fue muy fácil el proceso porque me daba mucho miedo. Tenía 3 hipotecas Claro. en aquella época que todavía tengo, sigo pagando religiosamente. Y, y en aquella época me daba mucho miedo porque solo dependíamos mi familia de mis ingresos. Mi mujer dejó de trabajar para cuidar a nuestros hijos y, y era fácil seguir la pasión siempre y cuando me mantuviese dentro de la empresa. Eso de salirte, dejar una nómina regular todos los meses que te pagan otros y tener que ser tú el que se ocupa de generar ingresos, como ya sabes, cuando eres emprendedor, pues Claro. a todos nos da miedo. Y yo siempre he dicho que yo me fui con miedo, pero tenía más pasión que miedo. Así Ok. que lo que me ayudó a hacer la transición fue insistir en que esto iba a ser realidad, aunque no supiese cómo. Y de hecho, una de mis máximas que contamos en Te atreves a soñar en el vídeo, en el libro, y siempre contaba en mis formaciones es créete el qué y aparecerá el cómo. Y es algo que me parece que es fundamental para la gente que quiere conseguir lo que quiere en la vida. Se paran muchos porque les falta el cómo. Y no se dan Claro. cuenta de que el secreto no es el cómo, el secreto es el qué. Ni siquiera diría todavía el por qué, como diría nuestro amigo Simon Sinek, sino que primero es qué es lo que quieres y sobre todo quién lo quiere. Cuánta autoestima tienes, cuánta confianza tienes en ti mismo. Y cuando tienes mucha confianza y mucha autoestima, pegar el salto es mucho más fácil. El brinco al otro lado de la zona de confort y darte cuenta de que siempre vas a conseguir aterrizar de una manera más o menos que tú quieres y a medida que entrenas y practicas vas a producir la realidad que antes parecía impensable, imposible o al menos muy difícil. Ok, órale. Sí, y me encanta, lo digo en el video como me encanta la metáfora de que les pones se pone empieza a crecer las alas y es como creo que cualquier Ujú. persona que ha dirigido una empresa es, pues, sí, más o menos tienes como la idea y vas y te avientas y pues tienes que empezar a construir las alas mientras vas cayendo, ¿sabes? Es siempre aprender a confiar en uno y en el qué es. Ujú. Y últimamente, y de las conversaciones que hemos tenido también aparece el cómo y aparecen quiénes. ¿Ah? Quiénes también Ujú. te van a ayudar a crear esa empresa, ese emprendimiento. Es que muchas veces... Totalmente, totalmente. Algo que descubres en el camino. De hecho, para mí el video fue un éxito y siempre he dicho con mucha humildad, gracias a que hubo mucha gente que lo compartió. Nuestra estrategia de marketing no existía, no había estrategia de marketing. Yo saqué el video simplemente con el cariño de que ojalá lo vea mucha gente, ojalá lo viesen 100.000 personas, era mi máxima aspiración y jamás imaginé que se podía hacer viral. Y de hecho, pusimos 5 tweets, no hicimos nada más y por suerte, también porque creo que tienen buena calidad y que hubo un equipo muy interesante detrás de mi concepto, con un ilustrador que lo hizo muy bien, con una gente que hizo la postproducción muy bien y juntos conseguimos un producto muy redondo y por supuesto, sin la ayuda de toda la gente que lo ha compartido, nunca hemos llegado a ningún sitio. Así que totalmente de acuerdo contigo con que hace falta entender que hay muchos quienes que tienen que ayudarte en el camino para llegar a donde tú estás. Como decía hace poco alguien por ahí, eso del self-made man es una auténtica utopía porque no es cierto. Nunca te haces a ti mismo, siempre te vas a apoyar en los demás, siempre vas a aprender de más gente, siempre vas a trabajar tú, sí, pero te vas a estar apoyando en muchos otros, ¿no? Claro que además eso es parte de lo que tú has estado, o sea, en la mentoría esta online que tienes de liderazgo, de autoliderazgo consciente, que ahorita nos hablas un poquito de eso, es un poco buscar
tu autocrecimiento, pero nunca, no somos islas, sino es empezar a crecer esta red. Cuéntanos un poquito de ese autoliderazgo. ¿Qué significa y por qué autoliderazgo? Bueno, algo que para mí ha sido curioso los últimos, casi te diría incluso los últimos 15 años. Cuando yo empecé la primera vez a hacer formación en creatividad, todavía era director general de la ingeniería en la que estuve, 15 años también, otros 15 antes de los 15 consultoría. Y me acuerdo cuando le explicaba a la gente la idea, dibujaba la zona de confort y les decía, si te crees el qué, y pintaba una X fuera de la zona de confort, aparece el cómo, y pintaba una flecha que llevaba desde la zona de confort hasta la cruz, hasta donde, la flecha donde queríamos llevarles. Y la gente me miraba como diciendo, ¿qué me estás contando? Y entonces me di cuenta que el quién decía, si te crees el qué, aparece el cómo, era muy importante. Y no quién por mí, sino quién, cuánto nivel de autoestima tenías. Y entonces empecé a comprender que el secreto para creerte el qué, para que aparezca el cómo y el resto de los pasos, que también incluyen, por supuesto, el quién, tenían que ver con cuánto confías en ti, cuánto crees en ti, cuál es tu nivel de autoestima. Y que en definitiva era tu realidad interior la que tenías que transformar primero para cambiar tu realidad exterior. Entonces, ya desde el 2006, aunque yo venía trabajando ya en temas del año 90, empecé a leer gente como Stephen Covey o Spencer Johnson y demás, pero fue a partir del año 2006 cuando empecé a darme cuenta que si quería que otros hiciesen cosas, necesitaba que mejorasen su autoliderazgo. Y eso me llevó a que cuando trabajaba con empresas hubiese una mezcla entre autoliderazgo, que para mí es muy diferente del liderazgo. Cuando nos enseñan que hay que liderar, siempre es como yo lidero a otros. ¿Y qué pasa conmigo mismo? ¿Cómo me lidero yo? Y es un concepto que, aunque hay más gente que habla de autoliderazgo, pero se habla mucho más de liderazgo que de autoliderazgo. Es como que tú no importa, tú ya lo haces lo mejor que te sale, lo mejor que sé que hacerlo. Y lo importante es cómo lideras a los demás. Y yo creo que es totalmente equivocado. Creo que lo que haces cuando lideras relaciones con los demás, y yo matizo, yo digo que no lideramos personas, lideramos relaciones con otros, cada uno lidera desde su lado, desde ambas partes de la relación lideramos la relación juntos. Cuando las personas lideramos relaciones, estamos proyectando la relación como me lidero a mí mismo. Y si yo gobierno mi vida desde el miedo o desde la rabia, eso es lo que voy a poner al servicio de la relación. Claro. Y por tanto voy a hacer un pobre autoliderazgo que voy a poner al servicio de la relación. Entonces, en ese viaje me estoy dando cuenta de esta importancia, ¿no? De cada vez era más importante trabajar el autoliderazgo que la relación. Porque hasta que el autoliderazgo no es bueno, la relación no va a funcionar. Y no es problema del otro, es de uno mismo. ¿Cómo me estoy liderando yo? Hace un par de capítulos hablé con Francisco Campoy que él mencionaba esta idea de cuál es la relación que tienes con tu empresa y cuál es la relación que tienes con tu familia. Y de repente pueden llegar a ser muy espejos de pues, cuál es la relación que llevas o cuál fue la relación que llevas con tu padre. Él mencionaba y decía, sí, claro, de abuso. ¿Y cuál es la relación que tienes con tu empresa? Pues que es abusiva y todo. Entonces sí, aprender a ver eso y es desde adentro. Y esa es una de las cosas que creo que mucho de la literatura del liderazgo y todo eso tiene que ver con gestionar afuera, como, y hasta a veces un tipo como hasta de manipulación. Sin embargo, todo inicia desde adentro, desde el cómo me voy transformando yo para pues, que la gente tal vez me siga o comparta conmigo o que además me quiera apoyar a tener éxito. Sí, de hecho yo soy de los que piensa que cada vez más el autoliderazgo es insuficiente porque lo que la gente hoy necesita es inspiración. Entonces, si te autolideras solamente, lo que llamamos autoliderazgo básico, estás mejor que solamente reacciona. El que solo reacciona, nosotros decimos que hay cuatro formas de gobernar la vida. La primera forma es reaccionazgo, que es me limito casi como un animal a reaccionar a lo que me ocurre. La segunda forma de gobierno de vida es el gestionazgo o autogestionazgo, que es gestiono el corto plazo, pero no el largo. No sé qué va a pasar en el largo plazo, no me ocupo de él. El autoliderazgo básico es que me ocupo del corto, también el largo plazo, dónde quiero llegar. Pero todavía estoy en una situación en la que me alejo del dolor y me quiero acercar al placer, aunque soy capaz de retrasar la recompensa. Eso es para mí la parte de autoliderazgo básico, que ya es muy avanzada comparada con las dos anteriores. Pero la que es más avanzada todavía es el autoliderazgo consciente, que es el que entiendo que el dolor y el placer son partes integrales de la misma realidad en cada momento. No me quiero alejar de nada, sino que quiero aceptar de forma completa lo que ocurre
y eso hace que conecte con mi interior, con mi conciencia, con mi yo auténtico, que llamamos en nuestra metodología, en nuestro enfoque, que llamamos el higher self, mucha gente. Y eso es como conectar con tu esencia, con tu espíritu. Y de ahí viene la inspiración, ¿no? Conectar con tu espíritu. Y esa inspiración es la que yo creo que hoy en día tenemos que, primero, tener para nosotros mismos, estar conectados con nuestra esencia y ser auténticos y no autoengañarnos. Y desde ahí puedes inspirar a otros. Pero inspiras porque estás conectado con tu propia inspiración, no porque quieras inspirar. No haces nada para inspirar a otros, simplemente tú haces tu yo, haces lo que tienes que hacer y eso inspira a otros, ¿no? Claro. No lo haces para la galería, ¿no? No lo haces para otros, lo haces para ti. para el Facebook, para el Instagram. Sí, sí, lo haces por el puro placer de hacerlo o de que es lo que se requiere hacer en ese momento. Oye, ¿y cuál es, por ejemplo, dentro del cúmulo de clientes que tienes, cuáles son esos de los mayores problemas o de las mayores cosas que atiendes tú en tu proceso? Y yo lo refiero como a la riqueza, pero ¿cuál es como para ti los principales problemas que has visto en algunos líderes? Bueno, hay una mezcla entre el líder y el equipo, por un lado. Creo que a veces es difícil separarlos porque, aunque es cierto que al final el trabajo principal ocurre en el líder, pero al final también cada uno lidera su vida y su equipo también tiene que autoliderarse si quieren que su empresa funcione. Entonces, generalmente lo primero es entender que no hay un nivel de honestidad brutal suficiente. Y por honestidad brutal me refiero a poder decir cualquier cosa que esté ocurriendo, dicho con asertividad y con cariño, no dicho en plan burro, porque en plan burro no tiene mérito, ni tampoco provocando ni miedo, ni rabia, ni nada por el estilo, pero dicho con el cariño que toca para que puedas hablar de cualquier cosa, para que te asegures que no queden elefantes en la sala, ¿no? Para que se minimicen los elefantes famosos Claro. que hay tanto en consultoría, ¿no? Entonces, una de las cosas es ausencia de honestidad brutal. Otra es que las organizaciones trabajan en culturas de miedo, en parte provocada por lo anterior, porque como no se habla de todo lo que se tiene que hablar, como que escondemos las cosas que nos preocupan y se esconden porque hay miedo a ver qué consecuencias puede tener, con lo cual casi es una derivada directamente de la falta de honestidad brutal. Y la tercera cosa que solucionamos, trabajamos, aparte de generar más honestidad, y esta honestidad brutal, esa sinceridad, para que no se queden los problemas debajo de la alfombra, digamos, ¿no? En el armario, y de que se trabaje la cultura del miedo y se trabaje trabajando la autoestima de cada una de las personas involucradas. También trabajamos cómo crear un entorno en el que la gente sabe poner límites y eso les ayuda a trabajar los conflictos, por un lado, porque se convierten en confrontación sana, en poder hablar abiertamente de lo que está pasando, que discrepamos, pero también el saber poner límites para que la gente no se queme, para que no haya burnout, ¿no? Para que la gente consiga ir al ritmo que le permite sacar lo mejor que tiene, pero sin llegar a un punto en el que, por mucho que les guste, puede llegar a quemarse emocionalmente, mentalmente, y al final abandonan el proyecto o meten más presión a la gente a la que necesitan porque no estaban consiguiendo entender que hay unos óptimos en los que, igual que un motor, si le pasas de revoluciones, te lo vas a cargar. No por llevarle más revoluciones el motor va a funcionar mejor. Y eso es un poco lo mismo con las personas, ¿no? Entender que hay un punto en el que tienes que saber parar y echar para atrás antes de seguir avanzando, porque si no vas a conseguir, te vas a pasar de revoluciones, básicamente. Claro. Aquí en México yo digo que chingarle más nunca es solución. Trabajar mucho más. No, ya lo hubiera solucionado esto. Entonces, a ver, un poco para hacer un pequeño resumen. O sea, estamos hablando de estos niveles de liderazgo, que sería primero el reaccionazgo, que el gestionazgo, el autoliderazgo básico, y después el autoliderazgo consciente, que serían como estos tres niveles. Y principales problemas, la honestidad, que no existe honestidad brutal, y tampoco hay límites dentro no hay límites sanos y además y eso es, y además una cultura de miedo también. Y una cultura de miedo, claro. Una cultura de miedo en la que al final el miedo es lo opuesto a la confianza, ¿no? Cuando hablamos... si le embarro me van a correr, ¿no? Exacto. Claro. O si hago tal cosa me van a despedir. Y ahora, ¿cómo hago yo para mantener mi estilo de vida, para pagar mi casa o para mantener mis ingresos? Claro. Y ese miedo al final lo que impide es que la gente brille, y sabemos hoy en día que cuando un cerebro
está asustado, por decirlo así, aunque es algo fisiológico, sabemos que ese cerebro manda la sangre a las extremidades para atacar, salir corriendo, defenderse, pero no manda la sangre a la parte externa del cerebro donde podemos pensar con creatividad, con claridad, de forma estratégica, etcétera, ¿no? Claro. Ok, y evidentemente pues hay un proceso, sí, claro, y existe el miedo porque también no le puedo decir a mi jefe que está mal lo que está haciendo porque tengo miedo a que me vaya a despedir o lo que sea. No existe una verdadera compasión dentro del equipo, y tampoco existe. Ok. Y además me gusta mucho traducir también, porque yo también soy de los que habla de compasión, pero me gusta decir a la gente, si compasión no lo entiendes, tradúcelo por comprensión, que básicamente es casi la misma idea. Una comprensión auténtica, no una comprensión de entiendo matemáticas, ¿no? Desde de entiendo al otro, entiendo sus emociones, entiendo dónde está, entiendo lo que le pasa, y no entro en juicios, ¿no? Entro en una aceptación y un aprecio de la otra persona, ¿no? Claro. Sí, desde dónde lo está viendo, ¿no? Exacto. Ok, oye, ¿qué beneficios encuentran tus clientes al trabajar contigo, ¿no? Principalmente? Bueno, lo primero es algo que yo recuerdo la primera vez que me pasó a mí, es que de repente descubren que siempre hay soluciones y siempre hay formas de darte cuenta de cosas que antes no veías. Es decir, yo recuerdo cuando estaba director general en la ingeniería, había un momento en que sentía que había techo de cristal, que no había forma de solucionar lo que estaba ocurriendo. Y sinceramente pensaba que es que esto es lo que es. O sea, eso es lo que hay, no hay forma de trabajarlo. Y yo entonces todavía no entendí lo que era una creencia. Y no sabía cómo las creencias limitan nuestras capacidades o las empoderan o las habilitan, ¿no? Y algo que me he dado cuenta con los directores generales y directivos en general que trabajo es que empresarios es que al no ser consciente de cómo funciona la mente y los mecanismos que utiliza y el software, digamos, que utiliza, yo hablo mucho del Brain Operating System, hablo en el libro, ¿no? Del sistema operativo del cerebro y cómo nuestra personalidad funciona como un sistema operativo, que si no tiene determinadas órdenes instaladas y determinadas instrucciones, hay posibilidades que no vas a ver. En cambio, cuando instalas nuevas instrucciones, instalas nuevos, vamos a decir, plugins o nuevas cookies, o como quieras decirlo, al final, nuevos subprogramas, lo que antes parecía impensable, imposible, de repente se hace posible. Claro. Y eso es una de las cosas que más les ocurre, que llegan diciendo, tengo este problema y a esta persona le pasa esta cosa, a mi equipo le pasa esta cosa, y llegan con juicios muy firmes, convencidos de que esto es así, sin darse cuenta de que lo que su cerebro está haciendo es segregando serotonina y haciendo que esa serotonina le dé placer, pero de una forma cínica que le da sensación de seguridad, pero está bloqueando la capacidad de aprender nuevas formas. Claro. Y cuando revisamos cómo su forma de liderarse le está generando bloqueos y de repente cuando deja o cuando decide de alguna manera retirar a su ego y empieza a contemplar otras opciones, ve posibilidades que antes no existían. Entonces, a mí me gusta mucho de hacer visible lo imposible. Me gusta una de mis frases favoritas que consigue la gente, es hacer visible lo imposible, perdón, hacer visible lo invisible y posible lo imposible. Darse cuenta de que imposible solamente es un juicio, no es una realidad. Sí. En este momento es poco probable, pero no es imposible. Exacto. Claro. O con lo que yo sé, esto parece imposible. Claro. Pero no es, solo lo parece, porque es con mi nivel de conciencia, con mi nivel de awareness, de preparación, de darme cuenta. Claro. Y simplemente aún no he adquirido las estrategias, los conocimientos, las habilidades para ver posibilidades que siguen existiendo. Hace poco me decía mi hijo el mayor, que tiene 21 años, me decía, papá, ¿tú crees que hay más oportunidades de las que vemos? Y digo, claro. Vemos aquellas para las que estamos preparados. Para las que no estamos preparados no las vemos. Claro. Pero existen ahí fuera, ¿no? Claro. Hay una frase en una película de Marvel, de Doctor Strange, que decía, silencia tu ego y tu poder aumentará, se elevará. Exacto. Y es literal, es literal. Hay una frase que me gusta en el libro nuevo que se llama La química de la creatividad. Su título es Más de 60 pócimas para convertir tus no puedo en ya sé cómo. Y el no puedo en castellano, en español, funciona muy bien porque en inglés el I can es distinto. Es distinto. De power. Entonces, pero en castellano, en español, cuando decimos poder, son dos cosas. Es un sustantivo y es un verbo. Claro. Y yo a la gente le digo, ¿cómo conjugas tu poder? Porque cuando dices no puedo, estoy conjugando mi poder de una forma defectuosa. Claro.
Pero cuando digo yo puedo, conjugo mi poder de una forma competente y que me habilita a conseguir cosas que de otra forma no encontraría. Entonces, hay gente que yo le explico, el poder no es algo exotérico. También puede serlo, pero cuando hablamos de poderes, ante un reto que parece imposible, tú dices yo puedo o yo no puedo. O puedo o es imposible. Entonces, cuando te atreves a decir yo puedo, conectas con tu poder y Ah, conectas con tus capacidades y desarrollas nuevas habilidades. claro, y con el potencial que tienes, claro. ¿No? Exacto. Un amigo portugués, brasileño, me decía, sí, poder y potencia es en español Están muy conectados. están muy conectados. Oye, y ¿tú cómo generas tu propia riqueza o tu autoridad o consciente? Ujú, Bueno, yo diría que hay una forma muy fácil de hacerlo que no nos lo parece y es el segundo principio de nuestro... Tenemos un marco de referencia que se llama práctica, que ujú. son 8 Ocho principios. principios de autoridad consciente y el segundo principio eh, es la letra R de práctica, que es realidad, y decimos que la realidad es neutra, perdón, tu realidad es tu feedback, es neutra y es coherente con tus creencias. Con lo cual, cuando algo que está ocurriendo en mi realidad no me gusta, ya sé que yo he provocado eso que estoy Mm, interpretando. Con lo cual, no es que yo provoque el COVID, pero sí provoco cómo interpreto el COVID o qué hago yo con respecto al COVID. Porque puedo pensar que es un desastre y que no hay nada que hacer, o que es una oportunidad para reinventarme, para cambiar cosas, para dejar de hacer lo que hacía antes, etcétera. Y yo elijo cómo me cuento esa realidad. Por tanto, cuando yo digo que mi realidad es mi feedback, es el entorno interno y externo en el que yo voy a crear mi nueva riqueza. mm, Ahora, si yo elijo que no hay posibilidades de riqueza, la estoy bloqueando. claro. Si yo elijo que aquí hay opciones y posibilidades y oportunidades que yo voy a aprovechar y me voy a preparar para conseguirlo, entonces es algo que me permite, me da permiso a mí mismo para empezar a buscar el cómo. Pero primero tengo que creer el qué. Claro. Decía Esther Hicks una frase que me encantaba que decía, si no has conseguido lo que quieres, es que no estás preparado todavía. Entonces, cuando aceptas esa máxima, de alguna manera sabes que estás generando la riqueza potencialmente, te estás preparando para ello, creando los contenidos, creando la preparación, creando las habilidades y, en definitiva, acercándote hacia esa riqueza que te espera en diferentes niveles, ¿no? Mm. Oye, y ¿tienes alguna rutina para crear o hábito para crear esta riqueza consciente? Bueno, hay una que practico últimamente con menos frecuencia, pero que he estado practicando durante mucho tiempo, que es por la meditación, Ujú. eh, y donde hago mi visualización y veo mi yo futuro. Y a partir de Ok. ahí, hay días que simplemente veo mi yo futuro y conecto con él. Y hay días que luego hago el famoso reverse engineering, en el que hago el ejercicio de volver del futuro al presente, andando hacia atrás y recreando el viaje en el que voy a ir de una manera u otra. No tiene por ser exacto, pero de alguna manera me da las pistas y sobre todo algo que yo creo que es muy importante, creo las conexiones neuronales que habilitan que va a ocurrir después eso hacia adelante cuando yo empiece a actuar. Por tanto, uno de mis hábitos favoritos es visualizar mi mapa de futuro, también le llamo mi mandala, que es como el vision board, ¿no? Donde me veo de aquí a unos años y qué es lo que quiero conseguir. Otro hábito que tengo, que es sobre todo para cuando tengo los días malos, es Que también saber, suceden a veces, o no tan buenos. suceden, sí, suceden, aunque pretendamos que no es así, pero evidentemente ocurren como a todo el mundo, y es saber soltar emociones que no me gustan. Es Ok. saber decidir, cada vez que siento algo que no me gusta, digo gracias. Y es Mm, algo que suena un poco ridículo, pero no sé si alguna vez has hablado en el podcast imagino que sí, de la curva del cambio, de las diferentes fases del cambio. ujú. Y a mí me gusta hablar del modelo de Elizabeth Kubler-Ross adaptado a la empresa, que es, llegamos al shock, luego la negación, luego la frustración y luego la aceptación y luego ya vienen otras 3 fases más. Y yo digo que cuando ocurre algo que no te gusta y dices gracias, estás invitando a tu inconsciente a que busque la fase de aceptación lo más deprisa posible. Claro. En lugar de engancharte en el shock o la negación, la frustración, que son fases de cambio en las que todavía no estás incorporando la nueva información disponible, cuando por fin dices gracias, es porque acepto la realidad y busco cuál es la parte positiva en aquello que a lo mejor no me estaba gustando. Ese es un hábito que practico con la frecuencia que necesito en función de mi feedback, en función de cómo me De siento. la Ayer, realidad. exacto, ayer bajaba las escaleras y me estaba sintiendo de una forma que no me gustaba y dije, vale, esto es una emoción que estoy sintiendo, las emociones son mentira, como dice uno de mis mentores, son solo percepciones parciales, sobre todo las de baja vibración. Así que gracias,
y cuál es la parte que no estoy viendo, que es lo que me falta aprender de aquí. Y creo que me duró la emoción como 30 segundos más. O sea, Claro. se me fue y ni me acordé ya, se me olvidó. Oh, Entonces es asumir que las emociones que sentimos son algo que elegimos inconscientemente, que podemos liberarnos y deshacernos de ellas, y que hay metodologías para trabajar esto y así elevar tu nivel de conciencia, ¿no? claro. Este, de qué te sientes hoy orgulloso? Eh, pues lo primero tendría que decir de mi familia o de la familia en la que formo parte. Me gusta mucho cuidar el lenguaje y no es mi familia, pero sí de la familia de la que formo parte y que hemos creado mi mujer y yo, y con nuestros 2 hijos que tienen 21 y 19. Me siento orgulloso también bueno, del viaje vital que estoy haciendo, por supuesto, de mis padres, de lo que me enseñaron y de lo que me desafiaron, sobre todo mi padre que era marino, para ampliar mi zona de confort y de alguna manera animarme a siempre ir más allá de lo conocido. Y luego hay pues cosas puntuales como, no sé, haber escrito libros, haber hecho el servicio militar en Finlandia, deportes que me gustan, deportes de riesgo que he hecho, pues desde bungee jumping o paracaidismo, buceo, este tipo de Okay. cosas. De mis viajes también, me encanta viajar, es una de mis pasiones junto con escribir. Y probablemente lo que más me siento orgulloso hoy en día es más que orgulloso diría agradecido. Fíjate, cada vez más transformando las emociones. Me siento agradecido del nivel de conciencia que voy desarrollando y de entender el regalo que es la vida, ¿no? Que a veces hay momentos que no te gustan, hay momentos que son duros y difíciles, pero tiene una parte que los equilibra, tiene una parte que los compensa. Y darme cuenta de que estar vivo es un milagro, de que es un auténtico regalo de vida, es algo que cada vez aprecio más y me doy más cuenta y me gusta acordarme de esto, ¿no? Y sentir, no sé si decir orgullo por haber llegado hasta aquí, pero sí agradecimiento a la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Probablemente esté todo integrado ahí, ¿no? Claro. ¿Y de qué te quieres sentir orgulloso en los siguientes 3 años? Bueno, de haber sistematizado la empresa hasta el punto que visualizo que tiene que ocurrir y haberla escalado para que me permita el estilo de vida que queremos, que en parte ya está ocurriendo, que es poder vivir donde quiera Mm, y viajar todo lo que quiera y hacerlo escribiendo y creando contenidos, que es lo que también hago. Y algo que va a ser interesante es que mis hijos ya están casi fuera del nido, aunque todavía el pequeño está en la universidad y el mayor vive todavía en casa, pero tiene su empresa y están diciendo que se van a marchar a vivir a otros países. Entonces, habremos hecho transición ya claro. y espero sentirme orgulloso, satisfecho de cómo siguen creciendo, siguen haciendo su vida, siguen desplegando sus alas y disfrutando de sus proyectos. Y yo con mi chica, con Marc, mi mujer, con la que llevo 37 años juntos, pues que podamos seguir viajando y ser los nómadas a nuestra edad que hemos decidido ser, ¿no? Qué bueno. Oye, ya para terminar, entramos en la fase de la taza de té. Siempre les pregunto una fábula o un cuento o frase inspiradora que o te la cuentes cuando estás pasando una situación difícil o que te haya inspirado para estar acá. ¿Cuál sería esa historia o frase? Pues mira, como me gusta ser generoso, voy a contarte dos. Primero la frase Ok. y luego la historia. La frase es una frase que tengo siempre en mis mandalas o mi mapa estratégico personal, que es una frase de Paulo Coelho, del alquimista, Mm, que dice: cuando deseas algo de verdad, el universo conspira para que lo consigas. Esta es una de mis frases favoritas y cada vez que pienso en ella me pone la carne gallina, porque creo que de alguna manera ocurre. Ya había una frase por ahí también, creo que era Goethe, que también dice algo parecido: cuando te pones en marcha la providencia actúa, o algo parecido, ¿no? ok. Y la historia es una que me gusta, que es que le escuché la primera vez a Peter Diamandis hablando de la famosa sopa de piedras, Ujú. la que él cuenta. Es una fábula del centro de Europa, de principios, se supone, 1300 o por ahí, 1400, en el que un grupo de soldados llegan a una aldea muertos de hambre y los del poblado les ven venir y cierran las ventanas y no quieren darles nada ni que les roben. Y el sargento de los soldados, que no tenía ganas de pelea y era consciente de que había una forma curiosa de conseguir lo que quería, le dice a sus soldados: bueno, claramente esta gente no nos quiere aquí, no nos van a dar prácticamente nada, vamos a hacer sopa de piedras. Entonces le dice los soldados: ¿sopa de piedras? ¿Eso qué? ¿Se puede comer? Sí, sí, claro, se puede comer, sopa de piedras. Dice: como no nos van a dar comida, pedirles un barreño grande, pedirles leña y algo para encender el fuego y agua.
Entonces van a las casas, llaman y dicen, ¿qué queréis? No, solamente queremos un barreño. Mira, pues te tienes uno a la vuelta de la esquina. Mira, queremos un poco de agua. Mira, tienes el arroyo. Mira, queremos leña. Aquí tenemos cortado, vale. Entonces empiezan, ponen su barreño encima de la leña ardiendo, echan el agua dentro y cogen un palo y echan piedras. Empiezan a mover las piedras. Entonces, después de un rato, el primer aldeano mira por la ventana y diciendo, ¿estos qué hacen? Entonces se acerca curioso y dice, ¿qué hacéis? Y dice, sopa de piedras. Y dice, ¿puedo ayudar? Y dice, sí, claro. Y dice, tráete unas berzas o tráete una coliflor o algo. Lo trae, lo echan y te sigue moviendo. Y no te puedes imaginar cómo acaba la historia. Siguiente curioso, oye, ¿qué hacéis? Sopa de piedras, ¿puedo ayudar? Si trate un poquito de hueso de jamón. Y poco a poco se va acercando la gente, hablamos antes de los quiénes, y terminan teniendo una magnífica sopa que empieza con sopa de piedras, arrancando sin nada, arrancando sin recursos aparentes, pero con el más importante, que es el cerebro. Todos tenemos un cerebro entre las orejas con el que podemos crear ideas maravillosas, pero tenemos que tener el coraje de empezar a hacer la sopa de piedras y no frenarnos porque pensamos que no tenemos recursos necesarios para llevar el proyecto a buen puerto, ¿no? Ah, qué buena onda. Órale. ¿Y la otra historia? Bueno, la otra historia, la que te decía, era la frase. La frase de Paulo Coelho. Paulo Coelho. Incluso podríamos decir que la frase, parafraseándola, es: cuando empiezas tu sopa de piedras, claro, el universo entero conspira para que lo consigas. Qué hermoso. Me encantó la sopa de piedras. Oye, y ya para continuar, ¿en dónde te pueden localizar? Bueno, pues lo más fácil es probablemente la web, www.matti, con doble T y latina, Hemmi, H-E-M-M-I. Para los que no se acuerden de Hemmi, es como Hemingway, pero solamente con las primeras 5 letras, H-E-M-M-I, latina también. Aquí en las notas del podcast lo vamos a poner, ¿no? .com, y ahí tenemos ya el acceso a las diferentes redes sociales, por supuesto en Instagram, también @MattiHemmi, o en LinkedIn o Facebook. Todavía en TikTok no tenemos casi nada, pero vamos a empezar a colgar nuestro nuevo video. Y me parece que otras más redes no tenemos. YouTube, por supuesto, YouTube es donde tenemos alojados. Claro. Tenemos el perfil de Innovation, que es el de la empresa. Tenemos los videos más exitosos, incluido Te atreves a soñar. Y mañana subiremos el nuevo. Bueno, ya cuando salga este podcast ya va a estar esa liga, entonces ahí lo subimos. Pues, ya te adelanto que el título es La actitud para cumplir tus sueños. Ok. Y hablamos justamente de la actitud, famosa actitud plus, yo estoy bien, tú estás bien. Claro. Y básicamente esas son las formas de conectar conmigo. En Twitter también estoy, pero bueno, menos activo, ¿no? Yo creo que Twitter cada vez se ha convertido más en una red donde la gente va a protestar. Así que como yo no quiero protestar ni quejarme, aunque a veces publicamos alguna cosa, pero pocas. Sí, no, síganlo en Instagram. Siempre tienes unos lives bastante interesantes. Pues, Matti, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias por este espacio. Y pues ya sabes, si estás escuchando esto, por favor, compártelo con todos amigos para que pues se atrevan a soñar y puedan encontrar esta actitud para el éxito. Y bueno, elevemos nuestro nivel de riqueza consciente. Mi nombre es Gabriel Uribe y te recuerdo, eleva tu nivel de riqueza consciente. Muchísimas gracias. Hasta luego.